Muy buenos días, mis queridos hermanos, mi querida familia en Cristo Jesús. Aquí estamos nuevamente para estudiar la palabra de Dios, para estudiar la lección de escuela sabática. Y hoy, viernes 5 de mayo, pues no vamos a hacer un estudio de un día, sino que vamos a hacer el repaso de la lección. Vamos a repasar, a concatenar todo lo que hemos visto durante estos días acerca de una profecía maravillosa, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero antes de comenzar, pues vamos a tener una palabra de oración. Oremos, misericordioso Padre Celestial. Gracias, Señor, por este precioso día que nos regalas. Gracias por la oportunidad de estar ya concluyendo la semana. Último día de labores y de trabajos referentes a nuestras propias necesidades. Ya pronto llegan las santas y sagradas horas de tu santo sábado. Qué alegría poder saber que podemos no solo descansar de nuestros trabajos físicos, sino más importante aún, que podemos compartir, que podemos disfrutar de tu compañía, Padre Santo. En este momento rogamos la presencia del Espíritu Santo para que dirija este estudio, que podamos comprender y que tú nos puedas guiar a toda la verdad. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Muy bien. Hay algo que yo quería profundizar, tocar un poco más profundo, analizar de manera más de lleno. Y es algo que tocamos así muy por encima en el estudio de uno de estos días, pero que considero que debería ser, o considero que es muy importante poderlo profundizar porque nos da un contexto y nos ayuda a entender un poco mejor de qué se trata todo esto de los 2300 días y la purificación del santuario, porque está bien, vale, entendemos las fechas, entendemos todo, pero si no sabemos exactamente de qué se trata el evento en sí mismo, pues entonces no vamos a lograr un gran cometido. Creo que aún más importante que las fechas y los diagramas es entender qué es lo que está ocurriendo. Veíamos durante la semana que para los judíos no era un misterio la purificación del santuario. Ellos entendían de qué se trataba esto. Era algo que estaban acostumbrados a ver. Cada año ellos estaban acostumbrados a asistir a esta gran convocación de la purificación del santuario. Sabían de qué se trataba, sabían qué tenían que hacer, cómo debían comportarse, cómo era todo lo que giraba en derredor de la purificación del santuario. Y creo que es deber nuestro también comprender y entender a cabalidad toda esta situación de la purificación del santuario. Así que, pues vamos a comenzar desde el principio. Ustedes saben, me imagino que saben, y si no, pues lo vamos a tratar de explicar. El santuario terrenal, el santuario de los judíos, era solo una figura, una sombra de algo mucho mayor. Hebreos dice, aquel verdadero tabernáculo que no levantó el hombre sino Dios. Significa, es más, también se lo dijo a Moisés, que hiciera el santuario según el modelo que le iba a ser mostrado en el monte, lo que significa que el santuario terrenal era solo una maqueta, una copia de lo que es el santuario celestial. ¿Por qué hay que purificar el santuario? ¿De qué se trata esto de la purificación del santuario? ¿Por qué el santuario hay que purificarlo? ¿Qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que está sucediendo que hace necesaria la purificación del santuario? Para entender esto necesitamos comprender todo lo que tiene que ver con el servicio del santuario, aunque no podemos entrar ni ahondar en cuanto a la estructura y estas cosas, las disposiciones, sí podemos entender lo importante. Cuando el sacerdote presentaba la ofrenda,
En la ofrenda por el pecado, esa ofrenda se presentaba 2 veces en el día. Se presentaba a mañana y tarde, y era un sacrificio continuo. Todos los días había que presentar el sacrificio por el pecado del pueblo. Y cada persona, porque este sacrificio que presentaba el sacerdote era un sacrificio que se presentaba por los pecados del pueblo, pero este sacrificio solo cubría los pecados por yerro, los pecados por equivocación, porque por la naturaleza propia humana a veces fallamos, incluso sin darnos cuenta. A veces hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios y le ofenden. Pero los pecados premeditados, los pecados hechos con alevosía, los pecados que llama la Biblia o que llama teológicamente pecados a mano alzada o por rebelión, esos pecados no los cubría el sacrificio diario. Entonces el ofensor tenía que ir personalmente, llevar su corderito y presentarlo en el santuario como ofrenda por el pecado. En ambos casos, en esencia, funciona de la misma manera, y es de la siguiente manera. Vamos a tomar el caso de la ofrenda que presenta el sacerdote. Va a funcionar exactamente igual con la ofrenda que presenta una persona en particular. El sacerdote tomaba el corderito, imponía sus manos sobre el corderito y confesaba el pecado de todo el pueblo de Israel. Y luego lo sacrificaba. Lo que significa que simbólicamente todo el pecado de Israel era transferido al cordero, a la víctima inocente. Esta víctima inocente cargaba con todo el pecado del pueblo. No había hecho nada malo, pero de eso se trata. Por eso era un símbolo de Cristo Jesús. El inocente, el perfecto Hijo de Dios, que merecía la vida por haber sido perfecto, ahora recaía sobre él todo el pecado de la humanidad y pagaba por ese pecado. Lo mismo ocurría con el corderito. El corderito recibía, por así decirlo, se le transfería a él todos los pecados del pueblo de Israel a mañana y tarde. Cada corderito recibía todos los pecados del pueblo de Israel. Luego de que el corderito era sacrificado, en una de las vasijas propias que estaban en el altar de los sacrificios, se tomaba un poco de esa sangre que derramaba el cordero. Y esa sangre era llevada al lugar santo del tabernáculo. Allí, en el lugar santo del tabernáculo, el sacerdote tomaba con su dedo índice y asperjaba 7 veces la sangre contra el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y luego, con su dedo, untaba los cuernos del altar del incienso. Y de esta manera, de una forma simbólica, los pecados eran transferidos del cordero al santuario, porque era por los méritos, entre comillas, era por los méritos de la sangre de ese cordero que sus pecados eran perdonados y eran transferidos al santuario. Todos los días se hacía lo mismo, a mañana y tarde. Y espiritualmente, todos esos pecados del pueblo de Israel, todos los días iban contaminando, ritualmente, espiritualmente, contaminaban el santuario. Se acumulaban en el santuario. Entonces, había que buscar una manera de que esos pecados fueran expulsados del santuario. Y no solamente del santuario, fueran expulsados del campamento de Israel, del pueblo de Israel. De eso se trata la purificación del santuario. La purificación del santuario es el acto que hace el sumo sacerdote para expulsar, para sacar, erradicar el pecado del pueblo. El purificar el santuario, sacar todos esos pecados que se habían acumulado durante todo un año y habían contaminado el santuario, ahora debían ser eliminados del santuario. Pero eliminar estos pecados del santuario implicaba
un acto de juicio. Y por eso es que los adventistas consideramos el día del Yom Kippur, y obviamente la Biblia lo enseña, es que el día de la expiación, el día de la purificación del santuario, es un día de juicio. Porque claro, si los pecados eran sacados del santuario, esos pecados tenían que recaer sobre alguien. No era simplemente sacarlos ahí y ya está, como quien dice borrón y cuenta nueva. Eso no es así de sencillo. Sobre alguien tienen que recaer. Entonces, el acto de juicio está en lo siguiente. Ese día, todo el pueblo debía estar en una actitud de confesión, de humildad, de humillación delante de Dios. Porque se estaban limpiando, se estaban sacando los pecados del santuario. Sus pecados que se habían acumulado durante un año en el santuario estaban siendo sacados del santuario. El santuario estaba siendo limpiado, purificado de toda esa contaminación. Así que debía estar en una actitud de confesión y de humillación y de humildad delante de nuestro Dios, delante de Dios. Entonces, en la purificación del santuario, en forma simbólica, los pecados del pueblo eran transferidos sobre el verdadero instigador de esos pecados. El verdadero instigador de esos pecados es Satanás, y esa figura estaba en el macho cabrío por Azazel. En el macho cabrío por Azazel, el sacerdote simbólicamente imponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel y de esta manera transfería de manera simbólica todos los pecados que estaban contaminando el santuario, los transfería al macho cabrío por Azazel. Y todos los pecados de aquellas personas que de verdadero corazón sincero, contrito, habían confesado sus pecados, se habían apartado de ellos y estaban en la actitud correcta en ese día, de confesión, de humillación, de humildad delante de Dios, esos pecados eran transferidos al macho cabrío. Y luego el macho cabrío era expulsado al desierto, a que muriera en el desierto lejos, y de esa manera desterraban esos pecados, no solamente del santuario, sino de todo el campamento de Israel. El problema es que si alguien no estaba en la actitud correcta, lo que simbolizaba que no se había arrepentido de manera sincera de sus pecados, sino que de una manera u otra había continuado en sus pecados, ya sea porque dejó de tener fe en Dios, porque se apartó de su iglesia, porque volvió a sus caminos antiguos y se olvidó de Dios, perdió su fe, lo que sea. Eso simboliza el no estar en la actitud de confesión y humillación y humildad delante de Dios. Si alguno no estaba en esa actitud, entonces ese pecado no podía ser transferido al macho cabrío. Porque esa persona estaba diciendo, es que yo lo cometí y yo lo asumo. Yo asumo ese pecado porque quiero cometerlo. Entonces ese pecado vuelve otra vez a esa persona, ya no al macho cabrío, vuelve a esa persona y esa persona tiene que asumir la culpabilidad de ese pecado. Y por eso en Levítico capítulo 16 dice que la persona que no estuviera en esa actitud debía ser cortado, erradicado del pueblo de Dios. Lo que significa que ya no haría más parte del pueblo de Dios. Sería, en forma literal, borrado del libro de la vida. Por eso es tan importante, tan solemne este día. Este día es muy solemne, porque es el día en que los pecados son sacados del santuario e impuestos sobre el verdadero instigador, sobre Satanás. Así que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, mediante la gracia de Cristo y su sangre derramada en el Calvario, nuestros pecados, cuando nosotros los confesamos ante Dios con todo nuestro corazón, con toda sinceridad, esos pecados son transferidos al santuario celestial. Y estos pecados contaminan el santuario celestial.
En el día de la purificación del santuario, todos estos pecados tienen que ir a algún lado. Cuando tú confiesas tu pecado, Dios te perdona tu pecado, pero ese pecado no está borrado todavía. Ese pecado aparece el registro en el cielo y ahí queda registrado hasta el día de la purificación del santuario. Ese pecado se te ha sido perdonado a ti, pero ha sido transferido a otro lugar, todavía no se ha borrado. Esos pecados serán borrados en el momento en que en el juicio investigador, que es el día de la purificación del santuario, se determine que has sido sincero y que de verdad has aferrado tu vida a los méritos de Cristo Jesús, y de esa manera el perdón se te es conferido a ti, y entonces ese pecado ya pasa a ser transferido al verdadero instigador, a Satanás. Pero si no es así, si no has sido sincero, si tu corazón no ha sido recto delante de Dios, si por algún motivo te apartas de la palabra de Dios, pierdes tu fe, recaes en tu pecado y no te apartas de él, significa que tu confesión no fue realmente sincera, y entonces ese pecado tendrás que asumirlo tú. Y en el día de la retribución tendrás que enfrentar el justo castigo. Por eso es tan importante, por eso es de vital importancia que comprendamos la solemnidad de este día. Hay un texto que es muy bonito, que dice que Dios echará al fondo de la mar todos nuestros pecados. El problema es que nosotros consideramos que tirar al fondo de la mar los pecados es exactamente en el mismo instante en que nosotros los confesamos. Es una figura poética, retórica, muy bonita, pero en la realidad no es realmente al fondo de la mar que los va a echar. Es en el día de la purificación del santuario, recaerán sobre la cabeza de Satanás y será enviado al lago de fuego y será consumido raíz y rama. Satanás y su instigación y todo el pecado que hizo cometer al pueblo de Dios. Ya con eso en contexto, que quería yo profundizarlo porque quería que tuviéramos claro de qué se trata este día tan maravilloso y tan importante, el día de la purificación del santuario, pues vamos a tomar el repaso, o vamos nuevamente a conectar esta profecía maravillosa que tenemos para estudiar. Entre manos tenemos nosotros. Recordemos que en la lección necesitábamos hacer dos cosas. Primero, necesitábamos hacer varias cosas con esta profecía. Lo primero, entender que la profecía no se explicó por completo. Es decir, la profecía de Daniel 8, la profecía completa. Quedó inconclusa la explicación. Esa explicación quedó inconclusa porque Daniel se enfermó, se angustió demasiado al punto que no resistió, desfalleció. Y entonces la explicación de la profecía tuvo que quedarse en pausa. O sea, quedó latente. En algún momento Gabriel tendría que volver a explicarle la parte que Daniel no pudo entender, no logró entender, y que lo angustió. Y esa fue específicamente la parte de los 2300 tardes y mañanas. Pero ¿qué son 2300 tardes y mañanas? ¿Qué significan las 2300 tardes y mañanas? ¿Dónde comienza eso? ¿Dónde terminan esos 2300 días? Los días son literales, son simbólicos. ¿Por qué son simbólicos? ¿Por qué son literales? Necesitamos entender todas estas cosas, y eso lo estudiamos durante la semana. Y ahora vamos a hacer el repaso en general. Estudiábamos varias cosas importantes. Primero, si son simbólicos o son literales. Habíamos dicho que son simbólicos y habíamos dado una razón para decir que estos días no podían ser días literales sino días simbólicos. Uno,
porque la profecía en sí está cargada de símbolos. Y habíamos dicho que en la Biblia, si nos fijamos, cuando una profecía de tiempo está en medio de una profecía que está dada en símbolos, está rodeada de símbolos, entonces la profecía de tiempo no puede ser literal. El contexto nos está diciendo que debe ser simbólica. Y eso es lo que pasa con Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 es una profecía que está cargada de símbolos. Un carnero, un macho cabrío, un cuerno pequeño que tiene 2 faces. Son muchos símbolos. De hecho, entonces la profecía tiene que ser simbólica. Y si la profecía de tiempo está incrustada en una profecía netamente simbólica, pues la profecía de tiempo en sí misma también es simbólica. Habíamos dicho, por tanto, que si la profecía de tiempo también era simbólica, entonces necesitamos encontrar una correlación en tiempo simbólico o en tiempo profético a cuánto equivale un día. Y habíamos leído algunos textos, en particular 2 textos leímos y les di referencia de otro más. Y los 2 textos principales que siempre utilizamos para explicar esto son Ezequiel 4:6 y Números 14:34. En estos versículos se nos explica que cada día en profecía equivale a un año. Pues muy bien, ahora tenemos que los 2300 días simbólicos literalmente son 2300 años. Vale, pero ¿y dónde comienza? ¿Y dónde termina? ¿Cómo hacemos para entenderlo? Pues Daniel también quedó perplejo. También se preocupó grandemente porque no entendía, no comprendía este tiempo de dónde hasta dónde y por qué. Era una confusión terrible la que había en la mente de Daniel, al punto que se angustió, se agobió demasiado y no desfalleció, se desvaneció y hasta se enfermó. Ahora, para poder encontrar dónde terminan, dónde comienza, dónde termina, todo lo relacionado a esto, tenemos que buscar un lugar en donde Gabriel le quite el pause a la profecía. Recordemos, le tocó ponerle pause. Es como cuando tú estás viendo un video y necesitas ir corriendo al baño porque estás que te orinas, y entonces pause, y te vas corriendo, vas al baño, vuelves y le das play. Cuando le das play al video, el video comienza donde iba. No se ha adelantado ni se ha atrasado. Simplemente prosigue donde iba. Lo mismo ocurre con la profecía, con esta profecía. Esta profecía se quedó en pause, porque Daniel no aguantó, se desvaneció. Entonces Gabriel tuvo que darle pause a la profecía para dejar un tiempo en el cual fuera más propicio terminar de explicarle a Daniel. Y hemos dicho que el lugar donde Gabriel viene a darle al play a la profecía es en el capítulo 9. Pero para que esta suposición, para que esta teoría que nosotros hemos montado o diseñado con respecto al capítulo 9, de ser la continuación o la explicación de esta parte que se quedó sin explicar, necesitamos encontrar una relación, relacionar realmente el capítulo 8 con el capítulo 9. Y habíamos dado durante la semana algunas evidencias de este vínculo que había entre los dos capítulos. Y esa vinculación que había entre los 2 capítulos la encontrábamos con algunos hechos particulares. El primer hecho particular que nosotros encontramos para vincularlo es el contexto lingüístico del capítulo en sí. Es decir, la profecía, en la profecía de Daniel 8, Gabriel utiliza 2 palabras, mejor dicho, o Daniel utiliza 2 palabras al transcribirla, al escribirla en sus notas,
utiliza dos palabras para que se traducen como visión. La primera es la palabra chazón. Esta palabra chazón en hebreo significa visión, pero la utiliza específicamente para referirse a la visión en general, a toda la visión, el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño, el asalto al tabernáculo, bueno, a la visión toda completa. Y la palabra marej. La palabra marej es una palabra que la utiliza, que también significa visión, pero Daniel la utiliza específicamente para referirse a la parte de los 2300 días. Cuando Gabriel le dice a Daniel que la visión es cierta, que la visión de los 2300 días es verdadera, en el versículo 25 y 26 utiliza la palabra marej. Y cada vez que se refiere específicamente a los 2300 días utiliza la palabra marej. Pues este contexto lingüístico nos conecta con Daniel 9, porque en Daniel 9 ocurre lo mismo. Cuando Daniel dice que cuando Gabriel llega, dice, este es el varón que yo vi en la visión del principio, utiliza la palabra chazón, que es la que se refiere a la visión general de Daniel 8. Pero cuando Gabriel le dice a Daniel en el capítulo 9, entiende la visión y entiende la orden, esa palabra, entiende la visión, utiliza la palabra marej, lo que le está indicando que lo que tiene que entender es la parte que no había entendido, específicamente los 2300 días. Otro punto que habíamos utilizado para vincular los dos capítulos es, volvemos al mismo versículo, en el versículo 23, donde dice que aquel varón Gabriel que había visto Daniel en la visión del principio, pero es que no había habido ninguna otra visión previamente al capítulo 9, sino la del capítulo 8. Así que no podía haber estado viniendo Gabriel a explicarle ninguna otra visión que no haya entendido Daniel, como dice el versículo 23, que no haya sido la del capítulo 8. Cuando le dice entiende la visión y entiende la orden, Gabriel se estaba refiriendo específicamente a una visión que Daniel no había entendido, y la única que no había entendido era la de los 2300 días. Vale, ya teniendo vinculados los dos capítulos y habiendo demostrado que estos dos capítulos realmente no son dos capítulos, sino uno solo, no son dos visiones, sino una sola visión, el capítulo 9 es simplemente una continuación de la visión que viene del capítulo 8. Entonces ya necesitamos entrar a analizar en esa vinculación qué papel juega la parte del capítulo 9 con la parte del capítulo 8 y dónde comienzan y terminan estos 2300 días. Van a ver un diagrama para que vayamos guiándonos en cuanto a las fechas y los puntos de comienzo y de fin de los 2300 días. Bueno, lo primero que analizábamos es lo primero que nos decía la visión del capítulo 9, a partir del versículo 24, nos decía que a partir del momento en que se diera el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, Mesías significa ungido. Eso significa Mesías. Y es precisamente lo que ocurrió cuando Jesús se bautizó o fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Cuando Jesús fue bautizado y subía del agua, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se asentó sobre él, ungiéndolo para el inicio del ministerio
de Cristo aquí en la tierra en favor nuestro. Ese fue el ungimiento del Mesías, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él para que demarcara el inicio del ministerio de Cristo en la tierra. Entonces, la profecía decía que desde la orden de la salida del decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrían 7 semanas y 62 semanas. Son semanas de años, lo que significa que son días o años. Es más, en Daniel 9, literalmente en hebreo dice 70 semanas de años, no dice simplemente 70 semanas. En el hebreo original dice 70 semanas de años. 7 semanas serían 49 días. 7 semanas son 49 días, lo que sería igual a 49 años. Serían 7 semanas de años, serían 49 años. El decreto que da la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén, como vimos durante la semana, ahora ya no vamos a demostrarlo, pero vimos que el decreto que daba esa orden era el decreto de Artajerjes dado en el año 400, en el otoño del año 457 a.C. Si contamos 7 semanas de años, o sea 49 años, desde el año 457 del otoño, 49 años hacia adelante, eso nos lleva hasta el año 408 a.C., cuando se termina de reconstruir a Jerusalén. Y luego de las 7 semanas vienen 62 semanas más, hasta llegar al Mesías príncipe. Desde el 408 hasta el Mesías príncipe, eso nos llevará, esas 62 semanas, nos llevarán hasta el año 27 después de Cristo, que es el año en el que Cristo Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, que lo acabamos de ver hace un instante. Entonces, hasta el año 27 después de Cristo van las 69 semanas. Como habíamos visto durante la semana, estas 70 semanas eran cortadas o amputadas de un periodo de tiempo mayor. Y no había otro tiempo mayor sino el de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, estas 70 semanas eran cortadas, dice en el capítulo 9, determinadas para el pueblo judío, para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, donde comiencen las 70 semanas es el mismo punto donde comienzan los 2300 días. Es el mismo punto, porque esas 70 semanas son cortadas de los 2300 días y pertenecen al pueblo judío del Antiguo Testamento, al pueblo de Daniel. Así que empiezan a contar en el mismo sitio, en el mismo punto, en el 457 a.C. Las 69 semanas, como hemos dicho, nos llevan hasta el 27 después de Cristo, hasta el año 27 después de Cristo. Luego dice la profecía que durante una semana más, o sea, durante la última semana de las 70 semanas, se confirmaría el pacto con muchos. Y ese pacto se iba a confirmar de varias maneras, o de diferentes maneras. La primera manera, o la primera forma, es que dice la profecía que a mitad de esa semana, de esa última semana, o sea, 3 años y medio después del 27, se iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y eso solamente podía ocurrir porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser sacrificado. Es decir, se confirma el pacto con el pueblo de Dios porque el pacto de Dios era que iba a dar a su Hijo, al verdadero Cordero, para que muriera por el mundo, por la humanidad, por los pecados de este mundo, de las personas de este mundo.
Y el pacto es confirmado porque Cristo Jesús a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda, porque Él, como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado sobre la cruz del Calvario. Y su sangre fue derramada para tu salvación y para mi salvación. Sobre Él recayó a mitad de esa última semana todos los pecados de todos aquellos que con corazón contrito y humillado se acercan y confiesan. Luego, la otra mitad de esa última semana nos llevará a la mitad de esa semana, donde cuando Cristo es crucificado nos lleva al año 31 después de Cristo. Y la última mitad de la última semana, los últimos 3 años y medio de las 70 semanas, nos lleva al año 34 después de Cristo, que es la época cuando sucede el martirio de Esteban. Esteban es apedreado y de esa manera el pueblo judío sella su rechazo al Mesías, a Cristo Jesús. De esta manera confirman que rechazan la salvación que viene mediante Cristo Jesús y por su muerte en el Calvario. Tras el martirio de Esteban y la consiguiente persecución que se desata en Jerusalén contra los seguidores de Cristo, el pueblo de Dios sella definitivamente su rechazo a Cristo Jesús, y entonces el Evangelio se abre a los gentiles. Y en ese punto, el pueblo de Dios, el pueblo judío, como pueblo geográfico, político, ubicado en un lugar geográfico, deja de ser el pueblo de Dios. Y ahora el Evangelio se abre a los gentiles, y ahora el pueblo de Dios es el mundo entero, todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador, como su único y suficiente Salvador, y por fe lo aceptan en su corazón y aceptan y reciben su salvación. Todas aquellas personas alrededor del mundo ahora que hacen este acto maravilloso son el pueblo de Dios. Pues muy bien, allí terminan las 70 semanas, en el año 34 después de Cristo. Ahora, 70 semanas son 490 años. Si tú le restas 490 a los 2300 días, nos quedan 1810 años que nos quedan faltando todavía. Ahora, si cuentas esos 1810 años a partir del año 34 después de Cristo, eso nos llevará hasta el año 1844. Espero que no se me estén perdiendo con ese montón de fechas y de cosas. Estoy tratando de ir despacio y pausado para que me comprendan. En 1844 entonces terminan los 2300 días, y según Daniel 8:14, en esa fecha comenzaría la purificación del santuario. Mis queridos hermanos, en 1844 comienza la purificación del santuario, lo que significa que ha comenzado el juicio investigador, el juicio para determinar quiénes realmente, con corazón sincero, contrito y humillado, han confesado sus pecados y se han apartado de ellos confiando en la sangre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Que con la fuerza del Espíritu Santo y con el poder que solo da la sangre de Cristo, han dicho no más al pecado, se han apartado de él, lo han confesado ante Dios y se han derramado por completo en los brazos de Cristo y han vencido el pecado mediante el poder del Espíritu Santo. Todos estos pecados han comenzado a ser limpiados, sacados, erradicados del santuario celestial. Pero todas aquellas personas que no han sido sinceras, que por algún motivo no han confesado sus pecados, pero no han permanecido fieles, no han permanecido aferrados de la mano de Cristo, sino que de alguna manera han perdido su fe o no han sido completamente sinceros en su confesión. Todos esos pecados también saldrán del santuario celestial, pero recaerán sobre cada una de esas personas. Es un momento solemne, un momento
en que tenemos que recibirlo con solemnidad, con temor y temblor, pero no temor de miedo, sino temor de solemnidad, de respeto a Dios y de respeto a lo que está ocurriendo. Mis queridos hermanos, ¿has confesado tus pecados? ¿Te has entregado a Dios de todo corazón? Conocer estas fechas y todas estas cosas es importante, es muy importante tenerlo claro. Es importante saber que todo esto va vinculado con un evento de juicio, que ha comenzó en 1844 y por eso el primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, no va a llegar, ha llegado. Este es el momento. Desde 1844 se comenzó el juicio investigador a todos y cada uno de los que en algún momento han dicho o han profesado ser seguidores del Señor, ser seguidores de Cristo, ser seguidores del Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Desde Adán, desde el primero que pisó la tierra, hasta el último, cuando se cierra el tiempo de la gracia, todos y cada uno de estos seres humanos que en algún momento dijeron ser seguidores de Cristo, estarán pasando por lista. El juicio investigador, el juicio de la purificación del santuario, comienza con los muertos. Y desde 1844, Cristo ha comenzado el juicio investigador, la purificación del santuario con los muertos. Y en algún momento, considero yo que muy pronto, comenzará el juicio investigador a los vivos. Estoy convencido que el punto o el evento que demarca ese inicio del juicio a los vivos es el derramamiento del Espíritu Santo con poder, como nunca antes se ha derramado. La lluvia tardía, el fuerte pregón. Cuando esto comience, ese será el evento que determine, que muestra que el juicio a los vivos ha comenzado. Pero independientemente de todo eso, que tengamos claro que ese juicio ha comenzado y que nuestros nombres, el tuyo y el mío, en algún momento pasarán a lista en el santuario celestial. ¿Estás preparado, mi hermano? Mi hermana. ¿Has entregado tu vida a Cristo Jesús? ¿Le has entregado todo tu ser? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? La noticia del juicio es una noticia buena, una buena noticia para todos y cada uno de aquellos que se han entregado de todo corazón a su Señor, a Cristo Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, no quiero terminar, no quiero concluir sin antes hacerte un llamado. Entrega tu vida a Dios, entrega tu vida al Señor. Confiesa con todo tu corazón, con corazón contrito y humillado delante de Dios, y acepta a Cristo como tu Salvador y tu Redentor. Ese Redentor que ha planeado todo esto, ese Redentor que, siendo el Dios todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, ese Dios maravilloso que se humilló hasta hacerse hombre para sufrir y morir por ti y por mí, está esperando que tú le digas: Señor, te acepto como mi Salvador, te amo y te seguiré para siempre. Acéptale, entrégate, porque Cristo te está esperando. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz día y un feliz sábado.